La reconciliación, por tanto, se concreta y se consolida con el aporte de todos. Permite construir el futuro y hace crecer esa esperanza. Todo esfuerzo de paz sin un compromiso sincero de reconciliación siempre será un fracaso. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios. Déjate reconciliar. Solo cuando la reconciliación sea una realidad, podrá verse la paz en el horizonte. Pero, ¿qué es la reconciliación? Todos ellos, líderes sociales que representan cientos de voces. Ellos, quienes directamente resistieron el embate de la guerra por más de medio siglo. Cuando definen el concepto, empiezan sus relatos de la misma manera, evocando lo ocurrido. Tanto por su ubicación privilegiada entre la cordillera y la selva, como por la ineficacia del Estado para hacer presencia en todo el territorio. Aquí, donde parece que el cielo besa a la tierra, produciendo escenarios majestuosos e inspiradores de singular belleza, se ha guarecido la guerra, impactando también con gran intensidad. De un momento a otro se fue observando que llegaron otras personas a hacer presencia en la vereda, en los corregimientos, y ya a las personas, a los de las fincas, llegaban a exigirles, pongamos a escoger las mejores gallinas, o que si querían que le mataran una res o algo, para que los propietarios de las fincas tenían que cumplir con ellos, de matar estos animales para la alimentación de ellos, dejarles alguna habitación o donde dormir. Y fueron muy rápido avanzando e imponiendo sus propósitos, como era tener alimentación, tener mucha plata, y eso lo hacían dominando a la población en una forma muy grosera y muy violenta.
luego le insistían a los jóvenes que habían para que se fueran y muchas veces pues no lo hacían. Entonces digamos que la guerrilla era como el jefe en ese tiempo, porque tocaba hacer todo lo que dijera la guerrilla, tocaba hacerle caso, y no, la gente la mataban o la secuestraban. Más tarde, aparecerían en el panorama fuerzas en oposición que a la postre fueron un mal peor. Despiadados, sanguinarios, el brazo armado de la extrema derecha, las Autodefensas Unidas de Colombia. Entre la luz y la sombra. Somos guerreros. Aparecieron porque los grandes mandos de gobierno son los que los apoyan, porque ellos empezaron a apoderarse y empoderarse de todo lo que tenía la población civil. Cuando la población civil reclama sus derechos, ellos empezaron a empoderarse y a permitirle a la fuerza pública y a entrenar a la fuerza pública para que se aliara a ciertos grupos, y crearon ciertos grupos como fue las Autodefensas Unidas de Colombia, que para nadie es un secreto, que fueron creadas por la familia Uribe Vélez. El ejército y los paramilitares pues se unían a parar contra la guerrilla. Pues ahí hubo represalia, mucha gente murió, acusaban de milicianos a muchas personas, gente inocente murió. Hay mucha gente aprovechó para quitar tierras, digamos, gente aprovechó también para deshacerse de sus vecinos si no les caían bien, los acusaban simplemente paramilitares de que eran sapos de la guerrilla, sapos de los paracos, y los mataban. En un momento la gente no sabía qué hacer, porque si le colaboraba a un bando, pues el otro sí, entonces la población estaba como entre ese medio, así que donde uno no sabía qué hacer. Él mantenía en el pueblo y llevando llevándolo de helados para las fincas, y en la finca estaban los guerrilleros y en el pueblo los paracos. Y entonces los de ahí de la finca, los guerrilleros decían que no podía salir tanto al pueblo, porque si no él era paraco, le estaba llevando chisma a los paracos. Y los del pueblo, los paracos, le dijeron que tenía que salir todos los días o si no era guerrillero. Y entonces mi papá no sabía qué hacer, entonces le hizo más caso a los paracos, y sí, él salía más sí, salía hartas veces al pueblo. Se enfrentaban con pistolas, llegaba, no sé si era el ejército, la guerrilla, a pelear con, no se sabía, llegaban los helicópteros, por los caminos había muchas balas, aparecían muerta gente. Aquí en este lado había puro guerrilla y al otro lado había paracos. Entonces se encendía la guerra y, o sea, por el techo iban muchas balas y cruzaban así las tejas
y pues mis papás nos enrollaban así en colchones para que no nos entraran las balas o algo así. Bueno, nosotros en la alcaldía manteníamos diario con capacitaciones, que porque habían mandado bombas en carros de la leche y en carros de plátano, y era como esa zozobra que no se sabía para dónde irían esos carros, pues los habían cogido ya antes. Y manteníamos como con esos nervios en la alcaldía de que iba a suceder algo en el municipio, pero no se sabía qué, porque supuestamente estaba amenazado. El Meta sí que tiene que vivir esa vida, o sea, sí que tuvo que tener esa circunstancia, pero tuvo que vivirla ahí cerca, pero no solamente la circunstancia de que les hayan dado zona de despeje y que les haya tocado convivir, sino que haya levantado la zona y haya llegado el ejército y te haya estigmatizado porque tú eres guerrillero. Estamos saliendo de ese proceso hasta ahora y hace cuánto pasó. Esa es la estigmatización que ha tenido que sufrir el departamento del Meta frente a lo que nos hizo el Estado, porque fue el Estado quien nos votó allá y nos dijo: ustedes van a hacer zona de despeje. Nunca nos preguntaron si queríamos, nunca nos preguntaron, y también nos abandonaron y los dejaron. Mira las carreteras, mira, todo lo hizo la guerrilla. ¿Por qué? Porque hubo ausencia del Estado. Cuando la guerrilla ya salió y cuando él decide en el 2000 levantar la zona de despeje, que entra el ejército, que empieza la gran matanza, porque usted era colaborador, porque usted era esto, porque usted pertenecía. Y yo te pregunto algo: si el Estado estuvo ausente 3 años, 4 años, y lo único que mandaba era la guerrilla, ¿tú a quién le haces caso? ¿Tenías opción? Han sido tantos los agraviados, víctimas de los unos, de los otros, o de todos, incluso de quienes debían protegerles. Hoy llevan a cuestas las cicatrices y el dolor que no cesa. Desde 2003 llegué a residir acá, después de haber vivido dos desplazamientos. Era encontrar personas, los perros delataban cuando habían finados en las carreteras, porque pues todo lo que le miraba uno en veces eran los dedos, estaban tapados, o sea, o en el caño. Yo el mayor tendría, en el 2003, Ronald tendría por ahí unos 7, 6 años. Juan Diego tendría por ahí unos 5 o 4 años. Y Juliana Taimes. Yo no quería que les pasara nada a ellos porque pues igualmente una bala perdida o de pronto pues igualmente ellos están reclutando jóvenes, entonces no, yo no quería, mejor dicho, que nada les pasara a ellos. Una señora me hizo el favor y me facilitó la posada en una habitación pequeña, bastante pequeña. Una otra señora de la iglesia me regaló una colchoneta, otra señora me regaló una cobija amarilla. Entonces en la habitación donde la señora me albergó, yo recuerdo que acostaba en la colchoneta escasamente de medio lado cabían mis 3 hijos, como podían caían. Y nosotros extendíamos periódico para dormir nosotros en el periódico. Y en la iglesia las personas me daban trabajo, porque pues igualmente llegar a una ciudad grande tampoco es llegar uno a mendigar, porque yo digo, bueno, sí, yo soy una persona que tengo la ideología, de pronto no todos pensamos de la misma manera, pero digo, nosotros vivimos un desplazamiento
pero el vivir un desplazamiento no quiere decir que nosotros llegamos también sin brazos, sin pies y sin ganas de salir adelante. Mataron a mi yerno y nosotras quedamos solas. La más grande, la niña más grande tenía 7 años. Las otras estaban pequeñitas y quedamos nosotras dos para estudio, para todo, mejor dicho. Él les dijo de frente que él no les trabajaba a ellos, que si querían lo mataran, pero que él no les trabajaba. Y sí, lo mataron. Ella miró cuando él cayó al suelo y oyó los tiros. Y salió corriendo. Cuando salió corriendo, ya él estaba boca abajo en el piso porque lo hicieron acostar boca abajo y le pegaron los tiros en la espalda. Ellos decían que lo botaran al río y ella dijo que no, que se lo dejaran enterrar en el cementerio. Y ya el pueblo se soblevó porque no lo dejaban botar al río, sino que lo dejaran enterrar, ¿por qué no? Entonces ella lo enterró y se vino en una avioneta para acá, para Villao, porque la estaban siguiendo a ella también. Para mí ha sido horrible la falta de ella, que me hace mucha falta, porque es que ella desde que nació era el pie mío, hasta que murió. Y solita, porque ni siquiera arrendaba la pieza, solita con Dios y la vida. Uno a veces piensa como ahorcarse. ¿Verdad? Uno piensa cosas feas a rato, sino que Dios le da a uno mucho valor, mucha resignación. Claro. Es que uno perder un hijo, perdí 2 hijos, perdí mi esposo, que mi esposo se llenó de tristeza, de tener ya después de eso, ya para él no había como esta tranquilidad, esta alegría como de compartir con sus hijos, ¿no? Y que ya todos estaban grandes. ¿Qué hizo? Pues en sí, digamos, ¿cómo le dijera? Nos obligaron como a salir donde teníamos todo. Llegaron unos tipos y tocaban la puerta que cuando mi mamá tenía donde vendían cerveza, gaseosa y eso, y que le vendieron una cerveza. Entonces mi mamá se asustó y le dijo a mi papá que dejara que ella salía. Y él dijo que no, que él quería, que él iba. Entonces mi papá cuando salió abrió la ventana y le dijeron que saliera, que el capitán tenía que hacer unas preguntas. Entonces mi papá sí salió. Y cuando mi mamá escuchó que estaban haciendo preguntas y eso, entonces mi mamá se fue a escuchar qué era y cuando escuchó fue los tiros. Creo que es algo que pues todavía no lo supero. Inclusive cuando voy allá a visitarlo, es algo pues para mí traumático, ¿sí? Digamos, yo veo a las demás personas con sus papás y yo quisiera, ¿sí?, tener esa oportunidad de tenerlo ahí, de, digamos, que él me dijera, mire, esto está mal, o yo pedirle un apoyo, ¿sí? O sea, yo pienso que mi vida sería totalmente diferente si él estuviera. Mi esposo estaba trabajando en el gas del Ariare, él trabajaba en un carro del gas
vendiendo gas por las veredas. Él venía con mi hermano, que era el ayudante, Alejandro Devia. Él dice que por ahí, llegando por la trocha 7, llegando como, no me acuerdo bien el sitio que él decía, los habían parado. Pero ahí puso el denuncio en la policía y eso. Le dijimos, ya nos podemos ir. Dijo, no señora, váyase usted porque él va a quedar detenido. Yo le dije, ¿por qué detenido? O sea, si él no hizo nada. Dijo, no, él queda detenido porque usted sabe que estamos en un pueblo donde hay mucho paraco. Al otro día, el 1 de mayo, a las 7 de la mañana, yo estudiaba para llevarle desayuno, cuando lo pusieron al lado de la estación, allá afuera, y le pusieron un papel que decía terrorista, Rayón del Ariari. Y lo mandaron para Villavicencio como un terrorista. Caracol pasó esa noticia. Nosotros mandamos un comunicado, pues que eso era falso. Y uno le puso el cuchillo no sé dónde y el otro le alumbró la cara. Entonces cuando le alumbraron la cara, un señor gritó, no mate a Medina, no mate a Medina. Lo conoció. Cruentas narraciones que apenas son una ínfima muestra de todo lo ocurrido. Acciones atroces, evidentes, perceptibles. Sin embargo, la violencia sociopolítica no se da únicamente así, de manera directa. También de manera estructural, si se trata de negación de derechos, injusticia social e inequidad en el acceso a oportunidades y a la satisfacción de necesidades. O de manera cultural, cuando hablamos de representaciones y costumbres que normalizan la persecución de ciertos grupos sociales. Más que repás, te quitaré la camiseta o te pelamos. Sí. Veamos lo que hay, veamos lo que viene, veamos lo que hay. Los otros tipos de violencia y la misma guerra. Violación a los derechos como ser humano, aún estando fuera de la zona de conflicto, día a día lo victimizan a uno todos, las entidades del Estado, todo. O sea, que ser desplazado en muchas partes o en muchas entidades es como si uno fuera una plaga y fuera guerrillero o fuera paramilitar, dependiendo del terreno donde venga y que por eso. O cuando de pronto matan a alguien, es que, ¿por qué era esto? Porque juzgamos sin saber realmente la condición de cada persona. Tú dices que vienes de Uribe, guerrillero. Tú dices que vienes de Mesetas, guerrillero. Tú dices que vienes de Vista Hermosa, guerrillero. Tú dices que vienes de la Macarena, guerrillero. Si un campesino llega acá y muestra su cédula con sus manos ajadas de trabajar, con sus manos así y con su ropa humilde, no puede ser más que un guerrillero, pero jamás en la vida puede ser un campesino. Se denomina violencia sociopolítica aquella cuyo sustrato es un conflicto del mismo tipo. Este es un desacuerdo entre un sector o sectores de la sociedad con el Estado, porque sus políticas les vulneran. O porque consideran debe ser otra la manera en que se administre.
comprende actitudes, la posición que asume cada una de las partes con respecto a la otra y conductas, las acciones que emprenden. Por tanto, el desacuerdo nace al manifestarse la violencia estructural. Las actitudes se convierten en violencia cultural y las conductas pueden devenir en violencia directa. Empero, no es correcto afirmar que conflicto significa violencia. Donde se respeta la diferencia de opiniones, donde pueden debatirse ideas y puntos de vista con argumentos, no se desestiman las posturas de otros ni se imponen voluntades particulares. Son procesos inofensivos que llevan a cambios sociales y, en consecuencia, a la mejora de condiciones de interacción. Y por eso nosotros nos hacemos matar peleando por la causa justa de nuestro pueblo, porque sabemos que la orientación que encarna la línea política de nuestro partido es una orientación consecuente, es una orientación justa, es una orientación enderezada a acabar en nuestro país con la explotación, con la miseria, con el hambre, con el terror y con la guerra. Las FARC y el Estado colombiano protagonizaron el conflicto armado interno más longevo del hemisferio occidental, ocasionado por la inequidad en la distribución de la riqueza, el poder político, los medios de producción y la tierra, así como por el establecimiento de una élite para la que todo estaba hecho, mientras los demás servían a sus propósitos y se debatían en la miseria. Colombia está mandada desde hace más de unos 50 años por 7 u 8 familias. Lo que realmente la guerrilla solicitaba era la igualdad de derechos hacia la población civil, porque siempre la población civil y más que todo el campesino fue discriminado. Porque ese es el fin de las guerrillas en últimas para cualquier guerrilla, no solamente de Colombia, ellos tienen su fin y tienen su ideario, su ideal en ese tema. Y era el tema de equidad, el tema de que muchas de las cosas que hacía el gobierno, ellos no estaban de acuerdo. Como actitudes y conductas frente a la lucha por el reconocimiento de derechos, la búsqueda de condiciones de vida más equitativas a través de cambios de fondo en la estructura del Estado, y frente a aquellos que abanderan estas causas por medios pacíficos. Siempre han ido de la estigmatización y la represión hasta la persecución y el exterminio. La guerrilla vio en la insurgencia y la vía armada las mejores estrategias para transformar la realidad del país. No obstante, 50 años, los daños colaterales y el mismo devenir de la organización atenuaron sus ideales en el imaginario colectivo. Llegaban a decir que nosotros vamos a hacer el punto de apoyo como ejército del pueblo, y eso se iba convirtiendo en recriminación, se iba convirtiendo en proyecto de imposición, se iban apoderando de la región, se iban apoderando de la importancia de la comunidad, dominando, asimismo dominaban a la juventud, a la parte de las mujeres, asimismo a los hombres los iban humillando,
se iban apoderando de la poca economía que tocaba transferírsela a ellos, igualmente sostenerlos en la región. Entonces no es cierto de que fuera un punto de apoyo para la comunidad. Yo decía, ¿por qué vienen a matar a una persona inocente, que nada, que no está no trabajando? Y vienen. Él me decía, no, mi amor, no me entiende, porque es que eso uno no lo entiende. Ni uno se sabe qué problemas tendrían o qué, o de dónde llegaron. Las FARC pues iniciaron pues con unos buenos ideales, ¿sí? Pero es que ya hoy en día uno sabe si ellos, el tratado de paz y todo lo que ellos están logrando es porque ellos realmente quieren un mejor país, quieren luchar por los campesinos, por los ideales que ellos traían hace 50 años, ¿sí? Eso, pues para mí yo creo que es una mentira. Esos ideales se vinieron perdiendo con el tiempo y al conocer la coca, al conocer pues el narcotráfico, toda esa cantidad de plata, armamento, o sea, después de que la guerrilla creció tanto y ver el imperio que tenía, ese poder yo creo que ellos no lo van a soltar de la noche a la mañana. Primero lograr lo que ellos lograron, tener un grupo armado tan estructurado y mover tanta plata, es duro, pues que no le dañe el corazón y que una persona, o sea, esa organización quiera de la noche a la mañana preocuparse por un país o por unos campesinos. Eso ya está perdido. Daño colateral, un eufemismo que se utiliza en la guerra para denominar el daño hecho a quienes no son el enemigo, el pueblo. Tanto en el Meta como en Colombia, el pueblo fue el que terminó, ya por necesidad, por convicción infundada o a la fuerza, luchando, financiando y padeciendo una confrontación bélica que todos los bandos utilizaron para su propio beneficio. En este conflicto y en esta discusión, si bien es cierto ellos estaban peleando por unos ideales y el gobierno estaba básicamente que luchando contra esos ideales, quien siempre salió afectado fuimos los civiles, los que no teníamos nada que ver, absolutamente nada que ver en un proceso, porque nosotros éramos los menos que sabíamos. Pienso que los malos, la gente que fue mala fue los altos mandos, porque la gente que mataba o así eran gente como nosotros, porque digamos eran obligados o los reclutaban desde niños y ellos les metían un pensamiento que no era el correcto, o sea que les metían algo que no era verdad. Uno que convivió en el sector y convivió con ellos, se da uno cuenta que muchos han llegado allá por falta de oportunidades. Entonces, realmente uno como juzga. Hay momentos de ira y de dolor y de rabia, pero volvemos y reflexionamos y decimos, esto es por un mal gobierno de hace muchos años. A mí me ha tocado trabajar con los tres grupos, con ELN, con FARC, con paramilitares de diferentes, con los del Urabá, con los de la Sauce del Casanare y con la Sauce de Colombia. Y lo que yo veo es que la misma injusticia, la misma no aplicación de la ley, la permisibilidad de la fuerza pública, que son los que están para defender los derechos en el territorio, y la no responsabilidad de ellos, hablemoslo más bien irresponsabilidad, ha creado muchas huellas dolorosas que hace que las personas con su resentimiento busquen formar sus células y actores armados. Usted habla con cualquiera de los grupos, llámese autodefensa, llámese guerrilla, llámese BACRIN, llámese organizaciones delincuenciales, se han formado por la falencia de la justicia, por la misma falencia de la justicia, la inoperancia de la fuerza pública, la permisibilidad y que algunas veces la fuerza pública comparte con ellos las cosas erróneas que no se debían compartir. Y duele más la violación de alguien que esté investido de Estado que de alguien que sea ilegal. Yo te digo algo, si tú llegas, y siempre lo he dicho, porque hay que condenar más al que está investido de Estado para hacer daño, sí, claro. Si tú vas por la carretera y a ti te para la FARC, tú te preparas y dices, son grupos alzados al margen de la ley, qué miedo, jue madre, porque están al margen de la ley. Pero si tú ves el ejército, tú confías.
¿Cómo parar una guerra que devastaba el país bajo un discurso que justificaba actos criminales de parte y parte? ¿Cómo evitar que siguieran explotando al pueblo? ¿Cómo sacarlo del fuego cruzado? ¿Qué se debía hacer para llegar a una solución si a sangre y bala transcurrieron 5 décadas sin resultados realmente contundentes? Mi experiencia es que el peor mediador es el mediador que no entiende nada de contradicciones y que dice solamente tú tienes que modificar tu conducta. Hablar no con esta alta voz, sino mucho más baja, con un tono muy simpático en tu cara, etcétera, etcétera. Y entonces luchar contra la rabia interior y desarrollar tu capacidad de amor. Muy bueno, solamente que si tú haces nada con la contradicción, eso va a ayudar un día o dos y no más. Mañanita, mañanita, que viene junto a la aurora, con tu brisa pura y fresca, con tu brisa pura y fresca, mediendo a palma y mapora, mañanita, mañanita. La firma del acuerdo, el cese bilateral de las hostilidades, la desmovilización de 6.900 combatientes que convertiría a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en un movimiento político y la entrega de 8.994 fusiles fueron capaces de reducir el número de muertes anuales por causa de la guerra de 3.000 a tan solo 78. Pero, a pesar de las impactantes cifras, el escepticismo impera. Pues el acuerdo para mí no tiene unas garantías verdaderamente, ni siquiera tuvimos participación. Yo tengo una carta que le radiqué al señor presidente donde le solicitaba que nosotros, como veeduría, pero como se dice aquí en el llano, criollitos, estuviéramos representados allá en Cuba. No fue así, mandaban supuestamente un encorbatado diciendo que estaba en representación de las víctimas, cuando eso no era así. Acá tienen que escuchar a las verdaderas víctimas. Acá no tienen que escuchar a los encorbatados. Porque allá están sentados con los encorbatados. Ellos no saben qué es lo que es escuchar a sus hijos llorar de hambre. Ellos no saben qué es lo que es no saben qué es lo que es levantar la pata y montarse en un bus. Yo estuve en Cuba, estuve en el acuerdo, estuve en representación de como víctima, como organización, y pude revisar muchos de los puntos y son correctos. O sea, pienso que podrían mejorarse y la mejora está dada para que se haga. Lo de las garantías de no repetición no están claras. Está todo como a medias aguas tibias. Lo de restablecimiento de derechos tampoco. Lo de restitución de tierras. Nadie se tomó en serio el trabajo de explicarles la necesidad de negociar con los victimarios, ni el contenido del tratado, tampoco el aparecimiento posterior
de la disidencia y la reincidencia, y los protocolos para contenerla sin que se afectara el proceso. Porque es que no, están hablando de paz y están matando gente. Se pensó mucho en el documento, pero no se pensó en la acción, en cuando se iba a montar acá. Ellos dicen, pero es que ¿por qué no leen los tales artículos que es que ya se llegó? Escuche bien lo que usted está diciendo, ¿por qué no leen? Saben que la mayoría de la población víctima son gente analfabeta, gente que viene del campo, que ellos no saben leer, que no saben escribir. Lo que saben ellos venían de sembrar una papa, de sembrar yuca, de sembrar plátano. Eso era lo que sabían ellos. ¿Cómo van a decir, pero es que nunca leen? No es de extrañar que a la hora de refrendar los acuerdos mediante el plebiscito, el pueblo haya dicho no. Desde muy temprano las personas decidieron salir a votar, le madrugaron a votar. Espero cambie la historia de este país. Y la jornada, pese a la lluvia, pues ha transcurrido con total calma y muchas personas continúan llegando. Pues lo que todos los colombianos esperamos, que ojalá llegue la paz tan anhelada y que de verdad sirva de algo esto. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Y no me da la gana. Para mí en lo personal, debo confesar que fui uno de los que hice campaña por el no, ¿sí? No era que no estuviéramos de acuerdo, se estaba de acuerdo, lo que pasa es que no incluía nuestras peticiones, no eran escuchadas nuestras peticiones en los procesos de La Habana, porque realmente si uno lee los documentos están muy por encima las peticiones de las víctimas. Todos los documentos que nosotros realizábamos en la Asamblea Nacional, en las mesas nacionales, en la mesa departamental y lo regional, porque es que eso debe ser así, que se debe trabajar desde las bases que son las veredas, los municipios, para llegar a una mesa nacional, que es la máxima representación de las víctimas a nivel nacional, acatando la ley 1448, que fue la que las creó. Entonces no se ha escuchado y no ha sido tan efectiva como lo dice. Muchos querían era que les dieran el espacio en tarima, que ese Señor Cristo los escuchara, cuáles eran las necesidades, porque estaban haciendo supuestamente unas mesas de trabajo para cuando llegaran ellos, las iban a leer y les iban a decir a ver qué opinaba, porque iba a estar Alanjara también ahí, esa era la idea. Entonces por eso ellos trabajaron con ganas, se reunieron, sí, vamos a hacer esta propuesta, porque cuando lleguen ellos allá la vamos a leer, esa era la idea. No, cuando llegaron ellos allá, cada uno de la doctora Marcela habló Alanjara, habló el doctor, y pum, para adentro, para la oficina de la doctora Marcela. Yo sé que el tema del no ganó por una campaña mal infundada, y fue una campaña negra que se hizo. Tú te sentabas a hablar con las personas, y yo siempre me senté a hablar con personas del no, y siempre la respuesta fue, les van a regalar el país a las FARC. Timochenko va a ser el presidente. Entonces dijimos, vamos a salir a las calles, vamos a decirle a la gente que no importa su color,
su edad, si es blanco, si es negro, si es indígena, si es afro, si es gitano, nos une un solo sentimiento. Y el único sentimiento que nos puede unir es que somos colombianos. Y al ser nosotros colombianos y que merecemos la paz. Yo no creo que ningún colombiano merezca vivir la guerra y ningún colombiano más merezca que le maten su familia, su hermano, su papá, sus hijos, no más niños huérfanos, no más policías sin piernas, no más peajes, no más gente desaparecida, no más gente secuestrada. Ese era el sentimiento, somos colombianos y nos teníamos que unir. Nosotros, ¿qué les dijimos a los del sí, a los del no, al Partido Verde, a los partidos liberales, a todos los partidos? Hoy no tenemos un solo color y el único color que teníamos ese día era el de nuestra bandera colombiana. Tras una renegociación de 40 días y con el amparo de la Corte Constitucional, que reglamentó la vía rápida, se refrendó el texto y se aprobó la ley de amnistía para guerrilleros en el Congreso. De esta manera, se esbozó el primer paso del proceso de paz. El siguiente será la reconstrucción y la materialización de ambos. Dependerá por completo de la implementación de cada uno de los puntos del acuerdo. Pa' enamorado, pa' los que están desvelados por una mala fortuna. Gota de miel, luz de luna, remedio pa' enamorados, pa' los que están desvelados por una mala fortuna. Devuélveme el corazón, que te lo llevaste preso, desde el día en que tú te fuiste, mi vida te lo confieso. Devuélveme el corazón, que te lo llevaste preso. La implementación del acuerdo es quizá la etapa más definitiva, convulsa e inestable, incluso más que haber logrado su negociación, pues a través de los mecanismos e instituciones políticas del Estado se busca concretar las disposiciones necesarias tanto para erradicar la violencia estructural, inequidad y falta de oportunidades, gérmenes del desacuerdo que le dio vida al conflicto, como para proporcionar las herramientas con las que se reconstruirá el tejido social que las diversas formas de violencia directa quebrantaron, franqueando la polarización política, el escaso compromiso con la paz, la corrupción, entre otras barreras para conseguirlo. Dadas las 578 normas o disposiciones
y aplicadas, se dará también el último paso del proceso de paz, la reconciliación, desentrañando la violencia cultural de las costumbres e idiosincrasia del pueblo. Así se configura una estructura causal cuyos vértices inciden sobre los vértices del conflicto y sobre los vértices de la violencia. Si no hay satisfacción no podemos llegar a una reconciliación. Es necesario de que se acate y se escuche la ley, se aplique como se escribió y se dictó, para que realmente las víctimas tengan la verdadera satisfacción. Todos ellos, líderes sociales que representan cientos de voces. Ellos, quienes directamente resistieron el embate de la guerra por más de medio siglo, empezaron sus relatos evocando lo ocurrido, porque no se puede tener reconciliación sin establecer lo que sucedió y el porqué. Lo que sucedió es memoria, verdad, cifras. El porqué, la problemática que se debe solucionar para que la violencia desaparezca. Pero además, es necesario reconstruir el tejido social fragmentado, garantizando reparación, restitución de derechos, justicia y no repetición. Como un presagio encendido, espero el amanecer. La ley 1448 se creó porque realmente las víctimas se organizaron a través de sus manifestaciones, de sus peticiones, de sus lanzamientos públicos, asambleas y protestas, también podíamos decirlo así. Se logró que el gobierno entendiera y nos escuchara que la mayoría de las falencias de la guerra en Colombia, la culpabilidad ha sido del gobierno y la fuerza pública. Pero yo creo que es la primera vez en la historia de Colombia, es la primera vez, y lo digo por mí, lo digo por mi familia, que pudimos ser reconocidos como víctimas. Yo creo que el tema del recurso o de la indemnización, no a muchos y a algunos les hace muchísima falta, pero en algunos casos era poder que el Estado reconociera, tú eres víctima, yo fallé como Estado porque no te protegí, yo fallé como Estado porque no estuve cuando me necesitaste y yo soy ciudadana colombiana y usted tenía que defenderme. Los avances más importantes es llegar a la restitución de derechos y especialmente debíamos de llegar a una reconciliación.
Yo creo que el gobierno no estaba preparado ¿para qué? Para favorecer a tantas víctimas. Ningún país podría restituir ni reparar toda esa cantidad de personas. El día que murió llegó una ayuda aquí para ella de 160.000 pesos. Esa ayuda la devolvieron que porque ella estaba muerta. Entonces yo fui y hablé en el aguado y entonces dijeron que si era que yo pensaba que con 160.000 pesos iba a vivir el resto de vida. Le dije no la vivo, pero sí los necesito. El gobierno supuestamente me dio una tierra en San Martín de los Llanos donde acababa yo ser victimizada por paramilitares, donde me metió en un grupo de paramilitares. No se preparó a las víctimas, no se preparó a los desmovilizados, a ninguno de los tres grupos se preparó para poder convivir en un común y proindiviso. A nosotros nos entregaron el terreno bruto para que nos lo repartiéramos como se nos diera la gana. Y allá está ese terreno. Salí por amenazas y porque estaba buscando de que realmente defendía los derechos de las víctimas allá y los derechos ambientales. Son precisamente la inoperancia del andamiaje institucional que en 8 años de la 1448 no ha alcanzado avances significativos, incumpliendo sus propias metas, la falta de voluntad política del actual gobierno y la corrupción, los fenómenos que más siembran dudas acerca de la implementación efectiva del acuerdo. Lamentablemente no veo oportunidades. Mientras este gobierno corrupto, inoperante, no cambie, no vamos a tener generaciones como quisiéramos tenerlas. Las ayudas que están llegando por la Unión Europea y por las Naciones Unidas, que llegan por vía bilateral, que están haciendo efecto nuevamente de la corrupción, porque aquí no llegan y no llegarán si sigue llegando por esa vía. Posiblemente estamos peleando porque ese logro llegue directamente a las organizaciones legalmente constituidas y así, de igual manera, a la población que verdaderamente la necesita. Lo paradójico del asunto es que mientras el debate político se centra en temas como si la justicia debe ser retributiva, restaurativa o punitiva, ellos consideran que lo más importante es tener los medios para poder continuar con sus vidas. Apoyo del Estado a todas las personas, sean victimarias o sean víctimas. Eso, apoyo en todo sentido. Donde hay un apoyo psicológico, económico, donde las familias tienen un trabajo, los muchachos estudian, donde todo marcha bien, se sanan las heridas y vamos a tener generaciones de bien, no vamos a seguir con el mismo problema años por año, que los muchachos cojan el camino de las armas. Yo te vengo a rapear un poco de mi vida, quiero cumplir mis sueños sin importar las heridas, quiero ser una persona recordada por la humanidad, sin importar lo que digan los demás. Oye. Colombia tiene mucho para restablecer a las víctimas, porque más o menos el 70% de las víctimas en Colombia son campesinos, son desplazados de su campo. Y Colombia tiene bastante tierras que en este momento están en extensión de dominio, están en proceso de extensión. Si se aplicara la ley como debe ser y que esas tierras son de narcos, son de paramilitares, son de gente que realmente ha incumplido la justicia, han incumplido la justicia, entonces si realmente se hiciera justicia, esas tierras debían de ser para las víctimas, restablecer sus derechos, volver a su campo, volver a su tierra, y así podíamos minimizar el dolor y podíamos llegar a una reconciliación. Si a usted le dan su tierrita, le reintegran sus derechos, así sea que no le puedan devolver los seres caídos, pero al menos con eso uno se motiva para seguir sacando adelante las politas de niños que quedaron ahí abandonados, huérfanos. Siéntese con las víctimas, hablen con las víctimas, escúchenlos a ellos, denle resultados. Ya dejen de estar pasando 10, 15 años esperando una ayuda humanitaria, que les den una solución de vivienda o que les llegue la indemnización, porque es lo que más de muchos están esperando, la berraca indemnización. Es lo que más de uno está esperando. Pero no, ya hay muchos que ya murieron esperando esa berraca indemnización. Mi verdad, la verdad de esa persona que dio tanto por el bien del país y quedó como el peor.
Una de las cosas que a mí me duele es que el mundo entero, el país y en partes del mundo, yo tengo un hijo que está en otro país y en todo eso yo quisiera que se diera a conocer de que él no fue un terrorista, que fue una víctima más de esta guerra absurda que lleva el país. Si la fuerza pública no actúa con realmente rectitud, no hay esclarecimiento de verdad. Porque se indican a inocentes cuando los delincuentes están departiendo y compartiendo con las entidades públicas y gubernamentales. Según sus juicios, el proceso es posible siempre y cuando les permitan aportar, los escuchen y se haga una revisión de los registros, porque parte de la culpa de que el sistema esté estancado lo tiene un fenómeno que aún no se ha llevado a la palestra pública. No sé cómo se estará manejando, pero uno ve personas que de pronto no han sido víctimas y han recibido ayudas del Estado, ayudas y reparaciones y todo eso, y uno dice, no, ellos fallecieron por otras causas, se trasladaron por otras situaciones, y las personas que realmente hemos sido víctimas, no, es que ni siquiera uno va a la personería y por ejemplo en mi caso he radicado 2 oficios y ni siquiera lo han respondido. Sabemos que un porcentaje grande no son víctimas, son personas que han querido lucrarse de este negocio. Esa ha sido la gran problemática de poder reparar, que son muchas personas, que se inscribieron muchas, que llegaron muchas personas y que lo convirtieron básicamente que en un estilo de vida. El acuerdo llevaba una buena visión y puede tener, todavía puede, porque todavía hay tiempo para que nos escuchen y se puedan hacer acondicionamientos a él. Pero si hubiese voluntad gubernamental, por lo menos el presidente Santos hizo algunas cosas buenas, pero es preocupante ahorita con el gobierno de antes. Si Uribe nunca quiso apoyar la ley 1448 y fue también un contradictor al proceso de paz, hasta donde yo veo que este gobierno, si se va pegado a la mentalidad de Uribe, esto puede fracasar. La reconciliación es, en ese orden de ideas, restablecer los ánimos de los opuestos entre sí, quienes, después de la implementación efectiva de los 6 puntos del acuerdo, de reconstruir el tejido social fragmentado, de sanar y perdonar, podrán compartir nuevamente una realidad política, social, económica y cultural. La petenera, señores, nadie la sabe cantar. La petenera, señores, nadie la sabe cantar. Un país con tantos problemas económicos, con tantos problemas sociales, con tantos problemas de toda clase, el posconflicto era lo más difícil. Era lo más difícil y yo sé y estoy absolutamente consciente y lo tengo claro como abogada que el tema no era tan difícil, el acuerdo de paz, y que la guerra es difícil, pero que lo más difícil era después de la guerra. Eso era lo más difícil, aprender a vivir con los victimarios, con mis victimarios, aprender a vivir con quien me hizo daño y tener que perdonarlos. Es el proceso más difícil que tiene el ser humano. La reconciliación la pensaría más que todo a las nuevas generaciones, ¿sí? A las personas que vienen en un proceso, ¿sí? Más adelante. Entonces creo que es bueno para ellos. Es algo muy duro decir yo voy a perdonar, ¿sí? A aquellas personas que hicieron eso, ¿sí? Y cuando aún peor todavía no me han reparado, ¿cierto? Sigo peor, ¿sí? Mi familia sigue mal. Mis amigos, mis vecinos se están muriendo de hambre. Los muchachos se están volviendo drogadictos, se están volviendo delincuentes. Los están asesinando así como delincuentes, cuando si nosotros nos ponemos a investigar, son hijos de población víctima que han carecido de todo su respaldo social del gobierno. Entonces queda muy duro decir uno, voy a perdonar. Es muy duro. Yo con todo respeto yo digo que perdonar es un don divino. Por eso esa facultad solamente es de Dios.
Pues sí, que eso estuvo mal hecho los que hicieron eso, y que si algún día me encontrara con el que hizo, sí, con la persona que se llevó a mi papá, pues no sé si perdonarla o hacerle lo mismo. Cuando le hablo de desapariciones, tuve la oportunidad de una familiar, siendo muy niña se fue y hoy en día volvió. Tiene 15 años. ¿Cómo hago para juzgarla? ¿Cómo hago para no quererla si es mi sangre? Me tocó entender que así ella haya asesinado personas que no tenían nada que ver, inocentes. Me toca darme al dolor y a toda la familia nos tocó darnos al dolor, a pesar del resentimiento que sentimos contra las fuerzas armadas, así sean militares, legales e ilegales. Nos toca acondicionarnos y empezar como a pensar en un perdón. Nos ha dejado huellas en nuestro corazón que van a ser difíciles de salir y que tú tendrás que tener la berraquera de pararte y decir: estoy con el corazón partido, estoy con el corazón deshecho, mi alma no tiene sentido, pero la vida continúa y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros lo vivimos, lo sufrimos, lo sentimos, fue muy duro, pero también sé que se puede salir del conflicto. Olvidarlo no es posible. A mí me preguntan, ¿usted podría olvidar lo que pasó y decir que no extrañamos a mi papá? Es imposible porque lo extrañamos. Decir que no extrañamos a las personas que han tenido que ya no están porque murieron en el tema del conflicto, también sería mentirosa si digo que no los extraño. Y sé que todos decidimos que es mejor perdonar y no repetición. La no repetición me obliga a mí a perdonar. Yo prefiero tenerlos aquí, perdonarlos y que alguien no vaya a tener que pasar la misma situación que yo viví. Para nosotros, y es el precio que teníamos que pagar nosotros los que fuimos víctimas del conflicto, es el precio. Con nuestras almas contritas pedimos nos perdonen y nos den la esperanza del alivio espiritual, permitiéndonos seguir junto a ustedes haciendo el camino que, reconciliados, nos conduzca hacia la era justa que tanto han anhelado los humildes de todos los rincones de Colombia. De finalizar con éxito todo el proceso, estaríamos simplemente frente al inicio de un largo camino antes de encontrar la paz estable y duradera. Las FARC no eran el último grupo armado, y como el cáncer, hizo metástasis antes de desaparecer. Soy. El apoyo que estos niños desmovilizados están teniendo es muy poco. El Estado se quedó muy corto para la necesidad que tienen estas personas. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Que siguen estas personas que desmovilizaron, volvieron a coger las filas y están atemorizando nuevamente el país. Tenemos víctimas, tenemos lo que vivimos hace mucho tiempo volvió a incrementarse. Una sociedad cuyo sistema político-económico no garantiza el desarrollo equitativo de sus miembros y favorece a unos pocos menoscabando al resto, es el caldo de cultivo propicio a la aparición de conflictos e incluso al afianzamiento de los ya existentes. Si el gobierno nacional no cumple con los pactos en sus programas de gobierno, y por lo general uno ve los programas de gobiernos que van enfocados hacia la gente pudiente, no hacia la pobreza, entonces por eso es que hay desigualdad y ahí empiezan a violarse los derechos humanos. Si bien disminuyeron las muertes violentas, han venido en aumento los asesinatos selectivos, han masacrado a 385 líderes sociales desde la firma del acuerdo. En el país se está haciendo casi imposible defender los derechos humanos
Después pertenecí yo a la lucha por la defensa de las víctimas. He sido amenazada cualquier cantidad de veces. Nunca se me ha reparado. Difícil, es muy difícil, pero más que todo yo tengo protección por lo mismo. Pero más que todo uno se pega de Dios y créalo que hoy en día ya uno no le tiene miedo a la muerte. A mí me han dicho, usted es un pendejo, ¿sí? Usted hace trabajos, la gente recibe plata, beneficios y no le dan un peso, Wilson. ¿Qué le pasa a usted? ¿Sí? Lo han intentado hasta matar, posiblemente lo van a matar por eso y usted sigue ahí de regalado. ¿Qué lo motiva? Que dice, mire, es que ustedes no saben, la riqueza más hermosa es ver que usted, con su humilde conocimiento que tiene, logre hacer que un gobierno le entregue a una familia humilde una casita, que le llegue su indemnización de 18, 20, 21 millones para que puedan colocar un plante, que se les cumpla su proyecto productivo, y ver esa familia que estaba en la inmunda y que hoy en día está más o menos bien, y que eso es gracias a uno, así ellos no digan a uno gracias. Eso no tiene precio. Paz, una palabra tan corta pero tan compleja. En su acepción negativa es ausencia de violencia directa. Efectivamente, el acuerdo permitió conquistarla en parte, pero la paz es mucho más. Desde un abordaje positivo, la paz es ese estado en donde cada uno de los individuos tiene plenamente garantizados sus derechos, igual acceso a oportunidades y la posibilidad de alcanzar el desarrollo de todo su potencial. En el Meta, donde el campo y la agricultura hacen parte de la idiosincrasia del pueblo, víctimas, ahora sobrevivientes, la ven allá, bajo el sol, creciendo en las cementeras, al arroyo de la brisa de los caudalosos ríos, a lomo de caballo, tras llegar por la estepa sempiterna. La paz está en el campo, por eso ellos, los que no les gusta la paz, están sacando a la gente del campo. ¿Sí ve? La paz está en el campo, la paz siempre ha estado en el campo. Si usted mira a sus abuelitos y todo, ellos eran campesinos allá en el campo, no molestaban a nadie, sustentaban sus gasticos ellos mismos y envían comida para las ciudades, y a pesar de todo eso, el pueblo sigue aferrado, así sean pocos, al campo, porque la clave es esa. Claro que sí, señor, la paz está en el campo y la educación debe llegar al campo. ¿Cómo me la imagino? Con fuente de trabajo, buena educación, buena salud, vivienda digna para todas las personas que la necesitamos, buena formación para los muchachos. Son tantas cosas que uno sueña, que ojalá algún día, si uno no las vea, pero si es verdad que en el más allá uno se da cuenta qué pasa, le puedan contar.